¿Alguna vez te has detenido a pensar qué había antes de todo? Antes de las estrellas, antes de la luz, antes incluso del tiempo mismo. Y si te dijera que la respuesta a esa pregunta no solo desafiará todo lo que crees saber sobre el universo, sino que revelará el secreto más profundo de tu propia existencia? Si sientes un anhelo por el conocimiento que va más allá de lo tangible, si te intriga la esencia misma de la realidad, quédate. Porque estamos a punto de trascender los límites del tiempo para desvelar una verdad que lo cambia absolutamente todo. Bienvenidos. Hoy, nos embarcamos en una odisea que trasciende la comprensión humana, la naturaleza eterna de Dios. Prepárense para una de las verdades más fundamentales e inspiradoras de toda la Escritura: Dios no tiene un comienzo. Él es eterno. Este concepto, que puede parecer difícil de comprender, es radicalmente diferente a todo lo que conocemos en nuestro mundo creado. Piensen en ello: cada cosa, cada ser, cada momento en nuestra existencia tiene un punto de partida. Pero no Dios. Él simplemente es. En Salmos, capítulo 90, versículo 2, se nos presenta esta verdad con una claridad asombrosa: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto no es solo poesía, es una declaración de su identidad divina. Pero permítanme ir más allá. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Dios mismo se describe con palabras que resuenan con un poder inigualable: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, simbolizando que Dios es el origen y el destino de todo. Él es el principio de todas las cosas, el fin de todas las cosas, y todo lo que existe entre ellas, le pertenece. La frase, ¿quién era?, nos habla de su inalcanzable presencia en el pasado. ¿Quién es?, se refiere a su dominio presente. Y, ¿quién ha de venir?, declara su soberanía futura. Dios no está limitado por nuestro concepto lineal del tiempo. Para Él, el pasado, el presente y el futuro coexisten por completo ante sus ojos. Él ve el final desde el principio, no como una predicción, sino como una realidad ya presente. Isaías, capítulo 46, versículo 10, lo confirma, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Pero quizás la declaración más personal y poderosa sobre la eternidad de Dios proviene de un encuentro que desafía la lógica humana, cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. En Éxodo, capítulo 3, versículo 14, Dios pronunció estas palabras que resuenan a través de los milenios: yo soy el que soy. Y añadió: di esto al pueblo de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. Este nombre, yo soy, no es un acertijo, sino una declaración de existencia absoluta. Dios no dice, yo era, o, yo seré. Él simplemente afirma, yo soy. Estamos a punto de desentrañar el significado más profundo del nombre de Dios, un nombre que cambiará la forma en que ves su poder y su relación contigo. Si la idea de un Dios que simplemente es, te fascina y desafía tu entendimiento, suscríbete ahora y acompáñanos en esta revelación. En hebreo, este nombre es Yahweh, las 4 letras sagradas conocidas como el tetragrammatón, derivado del verbo ser. Yahweh significa el que es, o el que existe en sí mismo. Esto comunica que Dios es autoexistente, autosuficiente y autodefinido. Él no se vuelve más poderoso, no aprende ni evoluciona como los seres creados. Él es, y siempre ha sido, la fuente inagotable de todo poder, todo conocimiento, toda sabiduría y toda vida, eternamente. Los teólogos llaman a este atributo la aseidad, la independencia inherente de Dios. Significa que Dios no depende de nada fuera de sí mismo para existir. No necesita aire, no necesita luz, ni siquiera necesita tiempo.
Como dice Hechos, capítulo 17, versículo 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En otras palabras, Dios no depende de la creación depende de Él. Antes de que algo fuera hecho, antes de los ángeles, antes de la luz, antes de los átomos o las galaxias, Dios ya estaba. No estaba esperando, no estaba solo, no estaba incompleto. Él ya era completamente Dios, perfecto, pleno y sumergido en sabiduría, amor y gloria. Isaías, capítulo 40, versículo 28, nos lo reitera: no has sabido, ni has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este es el Dios en quien creemos, eterno, inmutable e inescrutable. Si bien, anteriormente, comenzamos a vislumbrar la eternidad de Dios, esa verdad inquebrantable de que Él es y siempre ha sido, sin principio ni fin, ahora, permítanme llevarlos a un punto aún más fascinante, un momento que desafía nuestra propia capacidad de comprensión humana. ¿Qué había allí antes del sonido del primer latido, antes de que el primer rayo de sol rompiera el vacío, antes incluso de que el ritmo del tiempo comenzara a existir? Es una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestra conciencia. ¿Estaba Dios esperando? ¿Estaba solo? ¿Le faltaba algo, o se sentía incompleto antes de que se creara la vasta extensión del cosmos? Aquí es donde la revelación bíblica nos ofrece una perspectiva que rompe con cualquier lógica terrenal. La respuesta es un rotundo no. Antes de que nada fuera hecho, antes de los ángeles, antes de la luz, antes de los átomos o las galaxias, Dios ya estaba. Él no estaba esperando. Él no estaba solo. Él no estaba incompleto. Él ya era completamente Dios, perfecto, cumplido, y sumergido en sabiduría, amor y gloria. Imaginen esto: no había oscuridad, porque Él es luz. No había silencio, porque Él es palabra. No había vacío, porque Él es plenitud. La Escritura es clara en Timoteo 1, capítulo 6, versículo 16, al describirle como el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esta luz inaccesible significa que su santidad, su gloria, es tan pura, tan brillante, que ningún ser creado puede mirarle directamente y vivir. Su gloria no es simplemente brillante, es abrumadora, consumidora. Éxodo, capítulo 33, versículo 20, lo corrobora con la advertencia divina: no podrás ver mi rostro, porque nadie me verá y vivirá. A pesar de esta majestad incomprensible, a pesar de su perfección autosuficiente, Dios no era distante ni indiferente. Aquí viene una pregunta crucial para el corazón humano: si Dios ya era absolutamente perfecto y completo en sí mismo, ¿por qué entonces creó? ¿Acaso la creación fue un acto de necesidad, un intento de llenar un vacío o de encontrar compañía? Este es un punto donde muchas filosofías y religiones del mundo se pierden. Pero la Biblia nos da una respuesta profunda. Incluso en esa sabiduría perfecta e inaccesible, antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya nos conocía y tenía un propósito claro para la creación, para la redención y para la eternidad. Él no se volvió más grande con el nacimiento del universo. Él ya estaba plenamente glorioso, plenamente sabio y plenamente satisfecho. Judas, capítulo 1, versículo 25, le llama: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén. Antes de que nada fuera hecho, Dios ya poseía todo el dominio, todo el poder y toda la majestad. Así que, la respuesta a nuestra gran pregunta es clara: ¿qué había antes del comienzo? Solo Dios. No un vacío sin sentido, no un caos esperando ser formado, no una energía latente.
solo el eterno, yo soy, residiendo en una perfección inalterable. El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, incluso habla del Mesías Redentor, Jesucristo, cuyo origen es de tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Jesús mismo compartió esta naturaleza eterna, Él estaba con el Padre antes del tiempo, y a través de Él, todas las cosas fueron hechas, como nos revela Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. El Dios al que oramos no comenzó cuando el universo cobró vida. Él es antes de todas las cosas, y aún así, decidió entrar en el tiempo para rescatar a los atrapados dentro de Él. Esto significa que tu vida no es un accidente, tus días no son aleatorios, y tu futuro ya es conocido por aquel que vive más allá del tiempo. Servimos a un Dios inalterable, quien creó el tiempo, y luego condescendió a entrar en él, por ti. Ahora que hemos explorado la abrumadora verdad de la eternidad y autosuficiencia de Dios antes de la creación, surge otra pregunta fundamental, una que muchos se hacen en silencio: si Dios es tan completo en sí mismo, ¿era acaso solitario? ¿Creó a la humanidad porque necesitaba compañía? La respuesta a estas incógnitas nos llevará a la siguiente y profunda revelación. Ya hemos desvelado verdades que desafían la lógica humana, que Dios es eterno, sin principio ni fin, un yo soy, autosuficiente que existía antes de que el concepto mismo de antes tuviera sentido. Hemos comprendido que Él no necesitaba absolutamente nada para ser completo, que su sabiduría, amor y gloria eran perfectos antes de la primera chispa del cosmos. Pero, al enfrentarnos a una perfección tan inmensa y autosuficiente, surge una de las preguntas más profundas y cruciales para la mente humana, una que muchos se hacen en silencio: si Dios era tan completo en sí mismo, ¿estaba acaso solitario antes de la creación? ¿Creó a la humanidad porque necesitaba compañía? ¿Fue la creación nacida de alguna carencia, alguna falta de amor o de propósito en su ser más íntimo? La respuesta a esta interrogante, amados buscadores, es un rotundo y glorioso no. Y aquí radica una de las verdades más asombrosas, consoladoras y hermosas de toda la revelación bíblica: antes de que nada fuera hecho, antes de que existiera el primer átomo o la primera galaxia, Dios ya existía como una comunidad perfecta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el misterio y la maravilla que conocemos como la Trinidad. Es fundamental, para entender esto, disipar cualquier malentendido. La Trinidad no significa la creencia en tres dioses separados. No, en absoluto. Significa un solo Dios verdadero, existente en tres personas divinas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Cada una de estas personas es plena y completamente Dios, compartiendo la misma esencia divina, pero son distintas en sus roles y en sus relaciones eternas dentro de la deidad. Pensemos en el mandamiento final de Jesús a sus discípulos, registrado en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Él les ordena, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Noten la singularidad, en el nombre, singular, pero se mencionan tres personas. Es una poderosa afirmación de unidad en pluralidad. Y para aquellos que pudieran cuestionar esto con el monoteísmo radical del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, nos recuerda con fuerza: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay soledad en la divinidad, sino una danza eterna de amor y gloria. Para captar la magnitud de esta verdad, permitámonos escuchar al propio Jesús, quien nos ofrece una ventana privilegiada a esta relación precreada. En Juan, capítulo 17, versículo 5, el Hijo ora al Padre, diciendo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cite, 86. Pausa y asimila esto. Jesús habla de una gloria compartida con el Padre antes de que el universo existiera. No es una gloria ganada después de la creación, sino una gloria inherente y eterna, compartida en una relación íntima y perfecta. Y no se detiene ahí. En el mismo capítulo,
versículo 24, Jesús profundiza aún más: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí, la cortina del tiempo y el espacio se levanta por completo. ¿Qué vislumbramos? No hay vacío, no hay soledad, no hay inactividad. Lo que vemos es una expresión constante de gloria, de intimidad y de un amor infinito. El Padre y el Hijo estaban en una relación perfecta, en una comunión divina, compartiendo una gloria y un amor sin límites, mucho antes de que la primera estrella brillara en el cosmos. Pero esta asociación eterna no se limita solo al Padre y al Hijo. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, también es coeterno y coigual. Hebreos, capítulo 9, versículo 14, se refiere a él explícitamente como el Espíritu Eterno, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cite, 91-92. Esto nos confirma que el Espíritu Santo también existió antes de la creación. Él no fue creado, sino que es parte integral de la deidad desde la eternidad. De hecho, en el mismísimo umbral de la creación, Génesis, capítulo 1, versículo 2, nos revela que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba allí, activo, presente y poderoso en la génesis del universo. Entonces, la gran pregunta, ¿qué estaba haciendo Dios antes de la creación? No estaba esperando compañía. No estaba sin amor. No estaba buscando un propósito. Ya estaba inmerso en una comunión eterna de amor perfecto, de alegría desbordante y de compañía divina dentro de sí mismo. Dios no estaba aburrido. Dios no estaba incompleto. Dios no estaba esperando. Él estaba, y está, completamente satisfecho en su propia esencia divina, porque la Biblia nos enseña que Dios es amor. Piénsenlo profundamente, el amor, por su propia naturaleza, requiere relación. Requiere a alguien a quien amar y a alguien de quien ser amado. Por lo tanto, incluso antes de la humanidad, incluso antes de los ángeles, existía un amor perfecto, una relación perfecta, dentro de Dios mismo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la profunda verdad de la Trinidad. Y aquí, mis amigos, reside la belleza más sublime: el amor compartido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es exclusivo. Es un amor que se desborda y se expande. En el mismo capítulo 17 de Juan, Jesús ora específicamente para que nosotros, los creyentes, seamos llevados a participar de ese mismo amor eterno. En el versículo 26, Él dice: «Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos». Esto es simplemente asombroso. La relación eterna, íntima y perfecta que existía antes del tiempo, ahora se comparte con nosotros a través de Jesucristo. No solo somos perdonados de nuestros pecados, no solo somos salvos de la condenación, sino que somos invitados, por gracia, a la asociación eterna de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no es un concepto teológico frío y abstracto, difícil de entender. No. Es el corazón mismo de la eternidad. Antes de que el universo comenzara a girar, Dios ya era amor. Y a través de Jesucristo, ese amor trascendente e incomprensible se extiende más allá de la eternidad, alcanzando tu vida, aquí y ahora. Pero si Dios es eterno, si es completo dentro de sí mismo, si ya está lleno de alegría, amor y una satisfacción perfecta en la comunión de la Trinidad, entonces, la pregunta resuena con aún más fuerza: ¿por qué creó Dios algo? ¿Acaso no tenía ya todo? ¿Estaba aburrido? ¿Necesitaba ser amado o adorado para sentirse realizado? La respuesta a estas profundas interrogantes nos espera. Si Dios no necesitaba nada, si ya era plenamente feliz, amoroso y autosuficiente en la comunión divina del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué, entonces, creó algo? ¿Qué motivó la existencia de las galaxias, de los árboles, de los océanos, y sobre todo, de nosotros,
los seres humanos. Muchos sistemas de pensamiento, muchas filosofías y religiones tropiezan con esta pregunta, asumiendo que la creación debe haber surgido de alguna necesidad divina. Pero la Biblia, la propia voz de Dios, nos ofrece una respuesta que es tan simple como profunda, tan lógica como gloriosa. Dios no creó por necesidad o por alguna falta interna. Él creó por la superabundancia de su gloria. Piensen en ello, la gloria de Dios es su infinita excelencia, su belleza, su poder, su bondad, su sabiduría, su amor. Es la suma de todas sus perfecciones. Y cuando una existencia es tan vasta y plena como la de Dios, su naturaleza es desbordarse, compartirse, manifestarse. La creación no fue una manera de obtener gloria para Dios, fue una manera de mostrar la gloria que Él ya poseía en plenitud. Fue una expansión de su propio ser glorioso. Isaías, capítulo 43, versículo 7, nos da una pista directa sobre el propósito divino. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía. La creación no existe para glorificarnos a nosotros mismos, ni para glorificar al universo, sino para reflejar la grandeza inagotable de su Creador. Los cielos, las estrellas, las montañas, los mares, todos proclaman silenciosamente, pero con una fuerza inmensa, la majestuosidad de aquel que los ideó y los llamó a la existencia. Salmos, capítulo 19, versículo 1, lo canta con elocuencia, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada átomo es un eco de su designio, cada galaxia un testimonio de su poder. Esta verdad resuena aún más profundamente en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo, en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, declara, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de él y para él. Note las palabras clave, por medio de él y para él. Cristo, el Hijo eterno de Dios, es el agente a través del cual todo fue creado. Pero el propósito final, la meta suprema de toda la creación, es el mismo. Todo existe para él. No para un fin abstracto, sino para un fin personal, la gloria del Dios Trino. Y esto nos lleva a la cumbre de la creación de Dios, la humanidad. ¿Por qué fuimos creados nosotros? ¿Por qué se nos dio conciencia, capacidad de amar, de razonar, de elegir? Génesis, capítulo 1, versículo 27, nos da la respuesta más íntima, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fuimos creados a la imagen de Dios. No para ser pequeños dioses, sino para ser espejos de su carácter, para reflejar su sabiduría, su justicia, su amor, su santidad, su creatividad. Fuimos diseñados con la capacidad única de tener una relación consciente y volitiva con Él, de adorarle, de servirle y de disfrutarle para siempre. Esta es nuestra razón de ser más profunda. Pero, el propósito de Dios no terminó con la creación inicial. También incluyó la redención. ¿Por qué, si Él nos creó perfectos, permitió el pecado y luego planeó nuestra redención? Esto nos lleva a una verdad aún más asombrosa. Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5, revela que este propósito de relación y reflejo de su gloria fue establecido antes de que la humanidad siquiera existiera, antes de la creación del mundo. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El plan de redención ya estaba en el corazón de Dios desde la eternidad. Esto nos da una perspectiva vertiginosa. El amor y el plan de Dios para nosotros no son una reacción a nuestra caída, sino una expresión de su soberanía eterna y de su amor preexistente. Él no reaccionó, Él orquestó. Su gloria se manifiesta no solo en la creación de la perfección, sino aún más dramáticamente en la redención de lo quebrantado.
La historia de la redención es la historia de cómo Dios, en su infinita sabiduría y amor, restaura a la humanidad a su propósito original de reflejar su gloria y disfrutar de una relación con Él. La promesa de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, se erige como un faro de esperanza, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este conocimiento de su gloria es lo que nos transforma. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, nos lo explica, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La misma luz que rompió la oscuridad al principio, ahora brilla en nuestros corazones para revelarnos su gloria a través de Cristo. Entonces, ¿cuál es el verdadero y último propósito de tu vida? No es encontrar la felicidad en cosas temporales, ni acumular riquezas, ni alcanzar fama. Es conocer a este Dios eterno, completo y glorioso, quien te amó primero, y vivir una vida que refleje su gloria. 1 Juan, capítulo 4, versículo 19, lo encapsula bellamente: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nuestro amor por Él es una respuesta a su amor preexistente y a su propósito eterno. Esta es la profunda razón de tu existencia y la razón de ser de todo el universo. Todo fue creado por Dios, a través de Él, y para Él. Comprender esto no solo da sentido a la creación, sino que infunde un significado trascendente a cada instante de tu propia vida. Ahora nos sumergiremos en la revelación más personal del Dios eterno, a través de su nombre, un nombre que contiene la esencia de su ser inmutable. ¿Cómo podemos nosotros, seres finitos y temporales, asirnos a este Dios incomprensible? ¿Cómo se nos ha revelado Él de una manera que podamos entender y relacionarnos? La respuesta se encuentra en un momento cúlmine de la historia bíblica, un encuentro que cambió el curso de una nación y reveló la esencia misma de la identidad divina. Nos referimos a la revelación del nombre de Dios a Moisés en la zarza ardiente. Moisés, frente a lo inefable, le pregunta a Dios: cuando me pregunten, ¿quién te envió?, ¿qué les digo? La respuesta de Dios, registrada en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, no es un mero título, sino una declaración de su ser más profundo: yo soy el que soy. Y añadió: di esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Este nombre, yo soy, o en hebreo, Yahweh, es la expresión más directa y poderosa de la inmutabilidad y la autoexistencia de Dios. No es un nombre que se gana o se hereda. Es una declaración de que Él es la existencia misma. Cuando decimos yo soy, implicamos que no hubo un momento en que Él no fue. No hay comienzo para Él, ni un momento en que Él se convirtió en lo que es. Él simplemente es. Él es la fuente de toda la existencia, la realidad última. No es yo fui o yo seré, sino un presente continuo y eterno: yo soy. Esta verdad resuena a través de las edades. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, la adoración celestial proclama: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Esta alabanza constante refuerza la inmutabilidad de su ser. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como nos recuerda Hebreos 13:8 sobre Jesucristo. Él, yo soy, es la garantía de su fidelidad, la roca inamovible sobre la que se asientan todas sus promesas. ¿Se dan cuenta de la profundidad de esto? La declaración, yo soy, no es solo una afirmación teológica, es la base de nuestra confianza en Él. Significa que Dios no cambia. No tiene altibajos. No hay fases en su carácter o en sus propósitos. Santiago, capítulo 1, versículo 17, lo expresa bellamente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Ni sombra de variación. Él no se vuelve más sabio, más fuerte o más amoroso. Él es, y siempre ha sido, perfectamente sabio, perfectamente fuerte y perfectamente amoroso.
Esto nos lleva a la quinta idea central de nuestro viaje, la inmensa relevancia de la eternidad de Dios para nosotros, aquí y ahora. ¿Por qué es crucial para tu vida saber que Dios existió antes de la creación y que su nombre es Yo Soy? Primero, nos da una autoridad inquebrantable. Si Dios es el Yo Soy, que existió antes de todo, entonces Él tiene total autoridad sobre todo. Salmos, capítulo 24, versículo 1, declara: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. No hay parte de tu vida, ni circunstancia en el universo, que esté fuera de su soberanía. Esto no es para infundir temor, sino para dar un sentido de seguridad profunda. El creador de todo, el Yo Soy, es quien sostiene tu vida. Segundo, nos da una esperanza inmutable. En un mundo de constantes cambios, incertidumbre y desilusiones, ¿dónde encuentras un ancla? La eternidad de Dios es esa ancla. Porque Él existió antes de la creación, su amor por ti también es preexistente. Jeremías, capítulo 1, versículo 5, revela un amor que trasciende el tiempo y el nacimiento. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Antes de que tomaras tu primer aliento, Él ya te conocía y tenía un propósito para ti. Esto no es casualidad, es diseño divino. Este conocimiento de su amor y su plan eterno es la fuente de nuestra esperanza más profunda. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, resuena con esta promesa: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Tu vida no es un accidente cósmico, eres parte de un plan eterno, diseñado por un Dios que no cambia. Y esa inmutabilidad del Yo Soy se extiende a sus promesas. Números, capítulo 23, versículo 19, nos asegura: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Si Él es el Yo Soy, el inmutable, entonces sus promesas son tan firmes como su propio ser. Podemos confiar en cada palabra que ha hablado. Hebreos, capítulo 10, versículo 23, nos anima: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta es la roca sobre la que puedes construir tu vida. Y en medio de la tormenta, puedes escuchar su voz calmada en Salmos 46 horas y 10 minutos, estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Su autoridad, su esperanza, su consuelo, todo fluye de su ser eterno e inmutable. Finalmente, llegamos a la sexta y última idea central de nuestro viaje, el futuro eterno con Dios. Así como Dios existió antes del comienzo de todo, Él permanecerá más allá del fin de este mundo y de esta era. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, como lo proclama Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. El que existió antes del tiempo, existirá por toda la eternidad. Y aquí está la parte más asombrosa: el Dios eterno que existió antes de la creación, que sostiene las estrellas y mide el tiempo en sus manos, quiere compartir la eternidad contigo. Juan, capítulo 17, versículo 3, define la vida eterna de una manera sorprendente. No se trata solo de vivir para siempre, sino de una relación, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten esto: la vida eterna no es simplemente duración, es una relación. No es solo evitar el infierno, es vivir con Dios. La historia de la Biblia culmina en la presencia eterna de Dios con su pueblo. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, nos pinta una imagen gloriosa: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Desde el jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén, el deseo de Dios siempre ha sido estar en relación íntima con su creación, caminar con nosotros, vivir entre nosotros, ser nuestro Dios. El Dios que caminó en el jardín con Adán,
el Dios que habitó entre Israel en el tabernáculo, el Dios que vino en carne como Jesucristo, un día hará su hogar definitivo con nosotros para siempre. Y la visión final de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, nos ofrece un consuelo que supera toda imaginación: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Pueden siquiera empezar a imaginarlo? No más dolor, no más tristeza, no más separación, no más enfermedad, no más injusticia. ¿Por qué? Porque estaremos con Él, cara a cara, en su presencia eterna. Las cosas anteriores, las marcas de un mundo caído y temporal, habrán pasado. Hemos viajado a través de la eternidad. Desde Él, yo soy, antes del comienzo, a la Trinidad en comunión perfecta, al glorioso propósito de la creación y la redención, al nombre inmutable de Dios, y finalmente, a nuestra esperanza de una eternidad con Él. Cada verdad se construye sobre la anterior, revelando un Dios que es mucho más grande y más amoroso de lo que jamás podríamos concebir. Cuando entiendes quién existió antes del comienzo, empiezas a entender por qué fuiste creado y hacia dónde te diriges. Tu vida tiene un significado eterno, un propósito divino, y un destino glorioso en la presencia del Dios eterno. Esta es la verdad que resuena a través de ecos de lo sagrado. Que estas verdades transformen tu perspectiva, enciendan tu esperanza y profundicen tu adoración. Hasta la próxima vez, que la paz del Dios eterno sea con ustedes. Si esta inmersión en la eternidad de Dios ha resonado en tu espíritu, si sientes el eco de lo sagrado en tu alma, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete para no perderte ninguna revelación que transforme tu comprensión del universo y de ti mismo. Activa la campanita para que te notifiquemos cada vez que desvelamos una verdad eterna. Y si este mensaje te ha impactado, dale me gusta a este video. Así nos ayudas a que estas verdades lleguen a más personas. Que la paz del Dios eterno sea con ustedes.